Bien, vamos a empezar a resolver los ejercicios que hemos ido poniendo en el teorema de Pitágoras, figuras sombreadas y figuras compuestas. Bien, comenzamos por la corona circular. El primer ejercicio de la corona circular, ya dije que no deja de ser una figura por diferencia de área, porque la corona es este anillo que nos queda aquí después de restar al área del círculo grande, del círculo exterior, el área de este círculo que tenemos en el interior. En este caso, leemos el problema detenidamente, ya sabéis, subrayamos los datos que vamos a necesitar y la pregunta y lo que nos preguntan, importante. Bien, se trata de una fuente circular que está rodeada por un zócalo, la fuente circular sería esta parte azul, por un zócalo que tiene 1 metro de ancho. Este sería el anillo de la corona. ¿De acuerdo? Que tiene 1 metro de ancho. Importante ese dato. ¿Cuál es la superficie recubierta por el mármol? O sea, ¿cuál es la superficie de la corona? El área de la corona circular. Bien, ya sabemos que el área de la corona circular es pi y entre paréntesis r mayor al cuadrado, que es el radio desde el centro hasta el exterior, que aquí vamos a tener, si este trozo mide 10 metros, este radio del círculo pequeño va a medir 5 metros y como el zócalo tenía 1 metro más, en total van a ser 6 metros. Por lo tanto, tendríamos los 5 metros estos más 1 metro más. En total, el de la corona grande van a ser los 6 metros que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, el radio pequeño, el radio del círculo pequeño son solo esos 5 metros. Recordamos que el radio es la mitad del diámetro. Como este diámetro medía 10 metros, este radio mide 5 metros. ¿De acuerdo? Bien, y con esos datos tenemos nuestra fórmula, que siempre hay que ponerla, y vamos resolviendo. Ya sabéis que la fórmula del área de la corona venía del área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Y sacábamos factor común. Esto ya lo vimos en el curso pasado. Pero vamos, ya aplicamos directamente nuestra fórmula, sabiendo que primero resolvemos dentro del paréntesis los cuadrados, hacemos nuestra diferencia, 36 menos 25, 11, y después multiplicamos por 3,14. Área de la corona, 34,54, que si todo lo estamos viendo en metros, pues tienen que ser metros cuadrados. La solución, siempre con una frase completa. La superficie de la cubierta de mármol, aquí esto hay un error en la escritura, de mármol, es de 34,54 metros cuadrados. Esto es un trabajo que podría hacer cualquier constructor, cualquier albañil, cualquier diseñador de parques. Es un ejercicio necesario para ver el mármol que necesito. Podría ser mármol, podría ser césped, como en otros ejercicios veremos, podría ser cualquier cosa, según lo que nos piden. Pero lo que está claro es que son, al final, metros cuadrados. Bien, pasaríamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Bien, pues aquí tenemos, vamos a leerlo primero y ahora voy explicando. Se ha atado una cabra con una cuerda de 15 metros de longitud en una de las esquinas de un prado rectangular de 20 por 30 centímetros. Aquí tenemos el rectángulo. Calcular la superficie del prado en la que puede pastar la cabra y la superficie del prado en la que no puede pastar. O sea que tengo dos preguntas. Me hace dos preguntas el ejercicio. Bien, primero vamos a... Aquí tenemos seleccionado la finca al completo que tiene una forma rectangular. El área rectángulo muy sencillita. Base por altura. Tengo la base, tengo la altura, muy facilito. O sea, la finca al completo va a medir 600 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Todavía no tenemos nada. Tenemos lo que mide la finca completa. Bien. Continuamos. Tenemos la cabra atada a una esquina. Aquí el dibujo
lo he señalado, esta sería la esquina donde está atada la cabra, la cuerda, si la estirazo completamente, tendría un radio de 15 metros. Pues yo lo voy a hacer sobre otra esquina para que lo veáis más claramente. Sobre esta esquina, pincho un compás, porque sería la completamente estirazada la cuerda. Yo puedo trazar este arco aquí y voy a tener precisamente delimitada la zona donde pasta la cabra. Puede ser esta esquina o puede ser esta esquina. Yo lo he hecho aquí para que lo veáis más claramente. Bien, pues toda esta parte sería donde puede pastar la cabra. Y aquí tenemos esto, un radio, que sería la cuerda estirazada totalmente. ¿De cuánto? De 15 metros. Aquí lo tendríamos la cuerda sin estirazar, pero aquí ya estirazada, 15 metros. ¿De acuerdo? Bien, esta figura que nos queda aquí dentro, ¿qué es? Pues está claro lo que es. Esto es la cuarta parte, todo esto, un momentito que coja otro color. Todo esto sería la cuarta parte, todo eso, la cuarta parte de un círculo completo. Bien, entonces vamos a ver, vamos a pensar un poquito en qué parte puede pastar. Pues en la cuarta parte de un círculo completo. Puede pastar en el área de esa cuarta parte, que es el área del círculo, pi r al cuadrado. Aquí se ve muy mal porque me he ido para arriba. Pi r al cuadrado, pero partido por 4, porque es la cuarta parte de un círculo. Tengo el pi, que es 3,14, tengo el radio, que es 15, y partido por 4. Tengo todos los datos, hago mis operaciones, y como la cuerda estaba en metros, pues el resultado final del área donde puede pastar son 176,625 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a ver la superficie en la que no puede pastar. La superficie en la que no puede pastar, pues es lo que nos queda de ese rectángulo. ¿De acuerdo? Lo que nos queda de ese rectángulo. ¿Qué sería? Pues toda esta parte de aquí de dentro. ¿Y cómo se averigua toda esa parte? Toda esa parte, imaginando que la cabra estuviera aquí. ¿Cómo se averigua toda esa parte? Pues al área del rectángulo le quito esta parte del círculo, esta cuarta parte del círculo que ya la hemos averiguado antes, que la tenemos aquí. El área del rectángulo menos el área de esa parte nos va a dar precisamente la superficie en la que no puede pasar. Ya esto se trata de hacer operaciones. El área del rectángulo la teníamos resuelta ya desde el principio, 600 metros cuadrados. La cuarta parte de ese círculo, que es donde pasta la cabra, también la teníamos. Hacemos nuestra operación de una recta. Cuidado, que aquí hay decimales, con poner las comas debajo de las comas. Si no hay comas, ya sabéis que iba al final. Y el resultado que vamos a tener va a ser la superficie en la que puede pastar, si son 176,625 metros cuadrados, la superficie en la que no puede pastar la cabra, pues van a ser esos 423,375 metros cuadrados. ¿Vale? Esa parte del prado, donde no puede pastar. Bien. Continuaríamos con el siguiente ejercicio. Aquí es parecido al que teníamos de la corona y aquí se trata de que se ha construido una pista de patinaje cuadrada. Bien, aquí tenemos la pista de patinaje cuadrada, que nos dice que está situada sobre un terreno circular. El terreno circular es todo este exterior. ¿De acuerdo? Como se indica en la figura. El resto del terreno se ha sembrado de césped. Los piquitos estos 4 picos que nos quedan, son lo que se ha sembrado de césped. ¿De acuerdo? Este trocito, este trocito, este trozo
y este trozo. Y nos está pidiendo que calcula la superficie de terreno. Primero, la superficie de terreno. La superficie de terreno, ¿qué va a ser? Pues todo el terreno va a ser el círculo, el área del círculo, pi r al cuadrado. Bien, aquí fijaros, aquí tenemos el primer detalle. Tú sabes lo que mide de lado este cuadrado que hay dentro del círculo, pero no sabes el radio de del cuadrado, sé los lados, pero no sabes el radio de ese círculo. El radio que lo necesitamos sí o sí para calcular el área del círculo. Ese dato no lo tenemos, pero sí podemos calcular D, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Si tenemos este cateto que mide 20 y este cateto que mide 20, la diagonal es hipotenusa. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí debajo lo tenéis resuelto. Lo que vale D, que es todo este trozo de aquí, calculamos que vale 28,28 metros. Por lo tanto, el radio, que es ese trocito que hemos pintado ahí en rojo, va a ser la mitad, 14,14 metros. Bien, pues ya tenemos el cálculo necesario, el dato necesario para calcular el área. Pi r al cuadrado. Pi 3,14 y r al cuadrado, que son estos 14,14 metros, pero al cuadrado. Ya sabemos lo que mide todo el terreno. 627,81 metros cuadrados. Bien, vuelvo a insistir. El dato de radio no lo tenía, utilizo Pitágoras. Siempre que hay un dato que no conozco y puedo buscar un triángulo rectángulo, pues ya sabemos que tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras. Y con ese triángulo rectángulo puedo calcular el diámetro, que es la hipotenusa de este. El diámetro que se corresponde con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se formaría aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos lo que mide la superficie del terreno, pero nos pide más. Nos pide la pista. Acordaros, nos pide una pregunta B, la superficie de la pista. La pista es un cuadrado. Un cuadrado, la fórmula del cuadrado es muy sencillita. El área del cuadrado, lado por lado, o lado al cuadrado, que son 20 por 20. ¿Cuánto mide la pista? Pues 400 metros cuadrados. 20 por 20, 400 metros cuadrados. Bien, pero nos pide otra cosita más, que es a donde tenemos que llegar al final. La superficie que queda con césped. Aquí es donde tenemos la diferencia de área. Tenemos que el césped va a ser, si a este círculo le quitamos la parte del cuadrado, pues nos quedan esos 4 piquitos que es el césped. O sea, el área del círculo, vuelvo a repetir, menos el área del cuadrado, que es la pista. El área del círculo la teníamos, el área del cuadrado la hemos calculado hace poco, pues tenemos el resultado. Si todo estaba en metros cuadrados, pues está claro que va a ser metros cuadrados. Pues ya sabemos la superficie de césped que tenemos que plantar. Ya veis que es exactamente igual, pero con otra figura al de la corona. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos al siguiente ejercicio de este tipo. Aquí no he puesto el enunciado, pero sería algo parecido al anterior. Tenemos que calcular el área de esa zona verde, la área de la zona sombreada o coloreada, para lo cual nosotros tenemos que restar al área del círculo el área, pero ahora es un rectángulo. El área rectángulo, muy sencillita, base por altura, tengo la base 40, tengo la altura 30, el largo y el ancho, como prefiráis, 1200 centímetros cuadrados. Ahora estamos hablando de centímetros, ¿de acuerdo? Es como si quisiéramos recortar de una cartulina, de un trozo de cartulina circular, un rectángulo y ver cuántos centímetros cuadrados nos sobran. ¿De acuerdo? Bien.
Nos faltaría por calcular el área del círculo. Y aquí volvemos a recurrir a lo anterior, al teorema de Pitágoras. Porque nos hace falta el radio, pero nosotros podemos calcular la diagonal y después hacemos la mitad, que sería el radio. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que se nos forma en el cuadrado. Este sería un cateto. Este sería el otro cateto. Y aquí tenemos la diagonal que se va a corresponder con hipotenusa. Bien, pues la d al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Resolvemos, nos da 50 centímetros. Y como el radio es la mitad, recordamos, el radio es la mitad del diámetro, pues va a ser la mitad de 50, que son 25 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el dato que nos hacía falta para calcular el área del círculo. 3,14 por 25 al cuadrado, que es el radio, y hacemos los cálculos y tenemos el resultado final del todo lo que es el trozo de cartulina circular. O césped, imaginaros que es una maqueta, aquí he puesto yo césped, bueno, imaginando que vamos a hacer una maqueta de agua. Bien, el área de ese césped sería el área del círculo menos el área del rectángulo. Hacemos nuestra diferencia y como todo estaba en centímetros, resultado final centímetros cuadrados. ¿Correcto? Bien, ya veis cómo vamos razonando paso a paso lo que hay que ir haciendo. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio, que aquí, bueno, pues simplemente hay que fijarse en algún detalle. Tenemos que calcular el área de la zona sombreada. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a razonar un poquito antes de hacer nada. Tenemos un rectángulo. Dentro del rectángulo tenemos dos círculos que son tangentes, se tocan, y que además son tangentes, aquí tocan a todos en cada puntito, son tangentes entre sí, pero también tocan a cada puntito del rectángulo donde están inscritos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, que para el área del rectángulo le vamos a quitar el área de los dos círculos. El área rectángulo, alguien puede decir, no la sé. Bueno, pues sí la sé. Si todo esto mide 5 centímetros, es lo mismo que si decimos que esto mide 5 centímetros. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de que esto de aquí hasta aquí es un diámetro. ¿Lo estáis viendo? Y el diámetro así es lo mismo que el diámetro así. ¿Lo estáis viendo? Y después los dos círculos son exactamente iguales. Por lo tanto, 5 más 5, pues aquí lo tenemos, 10. Son los centímetros que va a medir la base del rectángulo. O sea, lo mismo que 2 diámetros. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos el área del rectángulo muy sencillita. Base por altura. 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. Perfecto. Primer paso del ejercicio hecho. Y ahora le tenemos que restar dos círculos, el área de dos círculos. Vamos a averiguar el de uno porque los dos círculos son iguales. Bien, el área del círculo ya sabemos que era pi r al cuadrado, ya sabemos que pi es 3,14 y el radio, pues si el diámetro medía 5 centímetros, el radio, que es la mitad, pues ¿cuánto va a medir? Pues muy sencillito. El radio, que es la mitad, pues nos va a medir la mitad de 5, que son 2,5. 2,5 al cuadrado. Bien. Resolvemos el ejercicio y tenemos el área de la zona sombreada. Le hemos quitado al área del rectángulo, que era 50, dos áreas de círculo. Acordaros, esto hay que multiplicarlo por 2, porque son dos círculos, y esta era la de un círculo. Por eso hemos puesto aquí 2 por 19,625. La multiplicación se hace antes que la resta,
y obtenemos el área de sombreada, lo que mide 10,75 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Bien. Vamos a grabar la última de hoy. En un trozo de cartulina rectangular se ha recortado una zona circular de 4 centímetros de diámetro. Aquí tenemos el diámetro de esta figura, lo voy a poner un poquito más grande, esta. Bien, vamos a ponerlo más grande y ahora nos vamos moviendo simplemente. Bien, nos está diciendo que en un trozo de cartulina rectangular se ha recortado rectangular. Aquí tenemos nuestro rectángulo. ¿Vale? Se le ha restado una zona circular de 4 centímetros de diámetro. Aquí tenemos dentro el círculo. Aquí tenemos un círculo dentro. Este sería el círculo que tiene un diámetro de 4 centímetros. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto va a medir? Pues 2. ¿De acuerdo? El área del círculo, muy sencillito. Pi por r al cuadrado, el radio vale 2. Ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Todo estaba en centímetros, el área en centímetros cuadrados. El área rectángulo, bueno, pues la única pega es saber cuánto medía la altura. Pero la altura es muy sencillita. ¿Por qué es muy sencillita la altura? Porque la altura o el ancho de este rectángulo va a ser lo mismo que el diámetro que tenemos aquí. Lo mismo, exactamente igual que este diámetro que tenemos en este círculo. ¿De acuerdo? Bien, no lo voy a poner para no cerrar todo. ¿De acuerdo? Simplemente que lo sepáis, de ahí viene que el ancho, o lo que es la altura de ese rectángulo, mide 4 centímetros. Bien, ya lo tengo todo. Pues simplemente, como tenemos que calcular la superficie que queda, pues al área del rectángulo le quito el área del círculo. Lo calculamos aquí, 32 menos 12,56, 19,44, que va a ser el resultado de lo que queda de cartulina, después de haber recortado, insisto, ese círculo. Bien, ya lo siguiente lo dejamos para la próxima clase. Vamos a dejar de grabar y finalizamos la corrección de hoy.